Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice a Luigi Bros. Mide 25 centímetros de alto. Espero que te guste mi tutorial. También he hecho a Mario Bros. Pero te recomiendo que hagas unos cambios que voy diciendo en el tutorial de Luigi. Porque los mejoré. Entonces me gustó más. Por ejemplo, el gorro de me gustó más, la cachucha. Me gustó más las manos, que las había hecho diferente antes, pero lo demás creo que es lo mismo. Ah, y los ojos son los que también cambié. Espero que te guste, que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Espero que alguno de mis tutoriales te convenza que te suscribas y que digas, sí, le doy para seguirla. Tengo muchos tutoriales y de todo tipo. Entonces, gracias y a continuación voy a dar la lista de materiales. Ok, vamos a comenzar después de Navidad. Voy a tejer a Luigi Bros, el hermano de Mario Bros. Voy a hacer modificaciones a este muñeco. Entonces, yo creo que vuelvo a hacer el video de Mario Bros. Estoy pensándole, pero es que es lo mismo, nada más sería la nariz, la cambié. O sea, puede seguir el original que hice, pero le voy a agregar deditos. Ese es el único detalle del otro muñeco. Y el gorro lo voy a hacer un poco más grande para que se vea más bonito. Son los detalles que puedes cambiar en el Luigi con el que, digo, al Mario que voy a hacer con Luigi. ¿Sale? Pero es todo. Lo demás es igual al video que ya había subido. Ay, perdóname. Entonces, voy a utilizar estambre angorita, pero tú puedes utilizar cualquier tipo de estambre. Ay, disculpen, es que hace mucho frío aquí en mi casa. Y siempre estoy así. Ay, como acatarrada. Perdón. Pero no estoy acatarrada, nada más es en la mañana. Ok, tú puedes utilizar cualquier tipo de estambre. Yo uso angorita, pero si tú lo tienes en abuelita te va a quedar más bonito. Y sinfonía, se llama así, ¿verdad? Yo nunca he comprado ese estambre porque sí está un poquito más caro, pero te recomiendo que los puedas comprar si tienes tu presupuesto. Si no, utiliza el que tú gustes, el que tengas a la mano. Solamente va a variar un poco el tamaño, pero todo lo demás son las mismas indicaciones. Vamos a utilizar el color carne para la cabeza y el cuerpo. ¿Por qué? Porque el overol lo voy a hacer por separado. El café son los zapatitos. Este café, porque este café oscuro va a ser para los bigotes. Y el cabello. El cabello de Luigi lo voy a hacer de este tono. Y este va a ser para las cejas, el bigote. Luego, el blanco son para sus calzoncitos. Porque acuérdense que voy a hacer separado el overol, que es en azul. En este azul rey. El verde va a ser la camisa y el gorro. ¿Ok? Vamos a utilizar 2 botones de 1 centímetro de diámetro. Yo tengo estos brillositos que se ven hermosos para el overol, pero son los que tú tengas. Si tienes azul y azul cielo, tú usa fieltro azul de este tipo y azul cielo y blanco. Pero yo no tengo azul cielo, entonces le voy a poner color negro los ojos. ¿Qué más? El relleno. Voy a utilizar un gancho del número 3
Y creo que ya. Entonces, espero que te guste y vamos a comenzar con los brazos. Se me olvidó pedir una varita, bueno, una banderilla para sostener el cuello. Si quieres, si es para un adulto, no hay problema. Pero si es para un niño, ponle una barra de silicón en el cuello. Yo a veces hasta pongo varitas en las piernas para que se sostenga mejor el muñeco, pero eso es al gusto, ¿ok? Entonces, de 1 a 3 varitas vamos a necesitar. Una chica me dijo sobre una taparrosca de los refrescos, pero no le entendí cómo lo utiliza para que se sostenga la cabeza. Entonces, ojalá me puedas dejar un comentario. Es que creo que eres de otro país y no te entendí muy bien cómo me lo quisiste decir, porque esas palabras que tú usaste aquí en México no las usamos, pero creo que te entendí que era la tapa de las botellas de PVC, pero porfis, si me puedes dejar un comentario y explicarme bien cómo se debe de poner, sería, si tú tienes alguna otra idea, por favor, me la podrías poner en los comentarios. Es que yo le he estado buscando, pero no sostienen mucho la cabeza. Se vuelve a caer, o sea, y quiero usar algo que no sea peligroso para un niño, pero que también sea estético. Entonces, te pido que me apoyes en eso, pero respetuosamente, porque luego, ay, no sé. Todo es con respeto, ¿sale? Entonces, también necesitamos 3 palitos de estos. Miren, ya quedó la manita. Esta manita la había hecho igual sin los dedos en el Mario Bros. Nada más le van a agregar los deditos. Son 4 dedos y uno gordito, pero miren, se va a ver mal si le pongo otro dedo. Entonces yo lo hice de 3 deditos con uno gordito. Entonces, nada más es agregar los 3 dedos y bueno, son 4 y ya. ¿Ok? Si tú quieres, le agregas uno más y no hay problema. Pero es exactamente lo mismo que hicimos con el Mario Bros. Vamos a comenzar con el color blanco y voy a tejer 2 cadenas y tejo en la segunda cadena 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Jalo. Y en la segunda vuelta hago una cadena, un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 3 a la 6 vamos a tejer punto por punto. Cada vuelta la empiezo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? De la 3 a la 6, punto por punto, son 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya terminé en la vuelta 6 y antes de cerrar la vuelta ya rellené y voy a cortar. Cuando digo que remato en corto, es que corto pequeño, un pedacito de estambre para rematar. En este caso, voy a cambiar de color al color verde. Entonces, vamos a doblar la punta del color verde y cerramos la vuelta con el color verde. Jalo el blanco y hago un amarre. ¿Ok? Así. Hago el amarre. Y entonces,
En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena y tejo 2 puntos bajos, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Una disminución. Hago esto, la disminución y otro punto. Otra vez, 2 puntos bajos, todos tomando la parte de atrás de la cadena. Y así hago el remate. Digo, la disminución. Agarro la parte de atrás de la cadena, agarro la otra, jalo y hago un punto. ¿Sale? Lo hago 3 veces y me va a dar un total de 9 puntos bajos. Miren. Así. Y el punto. Cerramos con un punto deslizado. Y ya quedó. En la vuelta 8 a la 16 vamos a tejer punto por punto. Subo con una cadena y tejo punto por punto, pero ahora sí tomo el punto completo. ¿Sale? Entonces de la vuelta 8 a la 16 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y rematamos en corto. Vean. ¿Ok? Entonces, lo tejemos y regreso. Punto por punto. Ok, miren. La manita lleva un puñito. Por eso dejamos esta cadena flotante aparte. Entonces, tomamos el color blanco y vamos a hacer esto. Hago una cadena y jalo. Sin soltar las puntas, jalo. Y queda esto. Nos vamos aquí. Viendo la manita hacia el frente, yo hago esto. Jalo la cadenita que hice y tejo. Este hay que esconderlo entre el tejido. Una cadena y ahí mismo hago el primer punto bajo. Y tejo punto por punto. ¿Ok? Así. Hago puro punto bajo en cada cadena flotante. ¿Ok? Así. Lo tejo y rematamos en corto. Y escondo la hebra. Si tú eres principiante, te recomiendo que primero veas un video que tengo, que es los puntos básicos para el amigurumi. Eso te va a ayudar a entender más el patrón, porque se quieren aventar así sin saber nada y no. Necesitas aprender algunos puntos antes y qué es lo que te estoy diciendo, porque si no, no vas a entenderlo. Yo te sugiero eso, pero si es a tu gusto, órale. Pero, porque sí me ha pasado que me dicen que es mi culpa de que yo no lo explico bien. No, es que si tú eres principiante no me vas a entender, porque son cosas que primero tienes que aprender para que me entiendas después cómo te estoy dando las indicaciones. Pero ese video lo hice especial para eso, para que tú aprendas rápido y no te cueste entenderme qué es lo que te estoy explicando. Yo clavo primero la aguja y luego la ensarto. Y jalo. Y corto el excedente. Ay, ¿saben qué? Tengo que hacer un cuadrito o algo de tejido. Y creo que lo tengo. Para que no suenen las tijeras, porque cada vez que las pongo, suenan mucho el vidrio. Ok, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tejer los deditos.
voy a hacer esto. 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Cierro con un punto deslizado. Empujo hacia arriba el centro. Y hago de la vuelta 2 y 3, punto por punto. Son 4 puntos bajos en cada vuelta. 3 y 4. Disculpen que use luces para mi video, pero es que está bien nublado. Entonces no sale el video si no uso mis luces. Sí, está muy oscuro el día. A mí me encantan los días así. Pero pues quisiera estar en la camita. Y vamos por la última vuelta. Y ayer estuvo llueve. Y creo que era acuanieve porque sí se veía así como rara el agua. Como cuando son copitos de nieve, pero raro. Ya tenía años de no ver algo así. A ver. Así. Ya, terminamos el dedito. Entonces, dejo estambre para unirlo al dedo. Digo, a la mano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una vez que terminemos, el primer dedo va a ir en la parte de en medio de aquí, entre la vuelta 2, 1 y 2. Así. Y lo pongo en medio del puñito. Que queda en medio. Así. Y paso una cadenita. Otra vez y paso la cadenita. Así. Así. Remato. Y clavo. Y lo mando a otro lado. Voy a tejer 2 dedos más. Y voy a poner los otros 2 en medio. Sé que se ve como grosero, pero... ¿Ok? Entonces ponemos los otros 2 dedos en cada lado. Uno en cada lado. Y el otro lo pongo a una vuelta. Es 1, 2, 3. En la vuelta 4 del puñito. Y ahí va el otro dedito. Lo hago. Ya saben, hacemos los deditos primero y luego ya los vamos uniendo. ¿Ok? Déjenlos hago y si quieren los pegamos. ¿Ok? Miren. ¿Sale? Y acuérdense que siempre los deditos estos van hacia adelante. ¿Ok? Del cuerpo. Entonces va a ir así. Así. Y entonces, ya tenemos las 2 manitas. Bueno, yo ya tengo las 2 manitas. Ustedes van a hacer la segunda manita igual a como les enseñé a hacer la primera. Y entonces, de aquí arriba no lo rellenen tanto para que no quede así como en cruz, sino que queden pegadas al cuerpo. Ok, ¿qué vamos a hacer? Ahora, voy a hacer los piececitos, ¿ok? Solamente que voy a desayunar y regreso, pero vamos a hacer la piernita. La primer piernita se remata, la segunda no. Entonces, nada más déjenme desayunar y ahorita regreso. Ok, ya desayuné. Dijo, ya reforcé. Ok, vamos a empezar con el color café. Y voy a empezar con 2 cadenas
Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 vamos a hacer una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Tejo y cierro la vuelta con un punto deslizado. Subo con una cadena cada vuelta. Por si no lo menciono, se me olvida y es donde luego la complico. ¿Ok? Así. Ya quedó. Y en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 voy a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Entonces, tejo, son 24 puntos bajos en esta vuelta, lo tejo y regreso. Punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Ok, en la vuelta 6 y 7 vamos a tejer punto por punto, pero tomamos el punto completo. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Vueltas 6 y 7, punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 vamos a hacer una cadena, 6 disminuciones, 2, 3, 4, 5, 6 y tejo 12 puntos bajos y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y antes de cerrar la vuelta, no, ya me falta. Ok, en la vuelta 9 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, 2, 3, 4, una disminución. Ay, ahí está. 3 veces y nos da un total de 15 puntos bajos. 4 puntos bajos, una disminución, 3 veces y regreso. Y relleno. Espérenme. Miren, ya voy a terminar. Es que voy a cambiar el color. 2, 3, 4 y la disminución. Y aquí, antes de cerrar la vuelta, voy a cambiar el color. Corto y cambio a color carne. Acuérdense que el pantaloncito va por separado. Entonces, hago esto. Doblo la punta. Ya se los había enseñado, Doblo la punta y jalo. Cierro con el color carne la vuelta y hago un amarre. Relleno. Así.
Y vamos a hacer esto. De la vuelta 10 a la 18 vamos a tejer punto por punto. Son 15 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo. Y regreso. La primer piernita sí la rematan, la segunda no. Con la segunda vamos a cambiar a color blanco, ¿ok? Entonces, las tejen las dos piernitas y en la segunda regresamos, ya terminada, cambiado al color blanco. ¿Sale? Así. Lo tejo y relleno las dos piernas y regreso. Ok, miren, ya tengo las dos piernitas y ya cambié a color blanco. En la vuelta 19 vamos a hacer esto. Tejo 10 puntos bajos. Una cadena, 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está. 3 cadenas. 1, 2, 3. Alineo las dos piernitas y donde encuadra, aquí. Y tejo 15 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y tejo 3 puntos bajos sobre las 3 cadenas. Va 1, 2, 3. Y quedan 5 puntos bajos para tejer. 2, 3, 4 y 5. Y cierran la vuelta. Ok, en la vuelta 20 vamos a hacer casi lo mismo. Tejo una cadena, 10 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y tejo 3 puntos bajos sobre las 3 cadenas flotantes. 2, 3, y tejo 15 puntos bajos. 1, 2, 3. Ay, el frío no me deja tejer. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15.
y hago 3 puntos bajos sobre los 3 puntos bajos que había tejido anteriormente. 1, 2, 3. Y luego tejo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y me da un total de 36 puntos bajos. ¿Ok? Ya los uní. Ok, en la vuelta 21 y 22 voy a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos. Cada vuelta la empiezo con una cadena y termino con un punto deslizado. ¿Sale? Entonces, lo tejo y regreso. Vuelta 21 y 22, 36 puntos bajos en cada vuelta. Ok, en la vuelta 23 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, 2, 3, 4, una disminución, 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok, en la vuelta 24 y 25 vamos a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos. Los tejo y regreso cambiando a color verde. ¿Ok? Entonces, vuelta 24 y 25, punto por punto. 30 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Ok. Ya cambié a color verde y la vuelta 26 y 27 vamos a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Punto por punto. Pero en color verde. Ok. En la vuelta 28 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Entonces, vamos a tejerlo y vayan rellenando conforme vamos avanzando. Las patas. ¿Ok? Ok. En la vuelta 29 a la 31 vamos a tejer punto por punto. Dejen marco. Ok. De la 29 a la 31 tejo 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok. Cada vuelta la comienzo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Ahí está. Ok. Ya que terminé, en la vuelta 32 vamos a unir los bracitos. Ok. Acuérdense que los deditos tienen que ir hacia adelante. Entonces, hago una cadena, 2 puntos bajos y parto a la mitad, pero con el dedito hacia adelante. Y vamos a unir por 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y tejo 8 puntos bajos. 3, 4, 5,
6, 7, 8. Ahora, tomo el otro brazo, pero acuérdense, tiene que ir el dedo gordito hacia adelante. Y vamos a tejer 4 puntos bajos. 1, lo atravieso, 2, 3, 4. Y tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro con un punto deslizado. Vean. Ok. En la vuelta 33 vamos a hacer una cadena y tejo 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok. En la vuelta 34 vamos a hacer esto. Una cadena, 3 puntos bajos, una disminución, un punto bajo, 2 disminuciones, un punto bajo, una disminución. Ay, la disminución. A ver. 3 puntos bajos. Ay. Y una disminución. Y nos da un total de 13 puntos bajos. Ok, en la vuelta 35 vamos a hacer esto. Una cadena, 5 puntos bajos, 3, 4, 5, una disminución. Voy. Ay, espérenme, que no quiere. Luego 6 puntos bajos y me da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y cambio a color carne. Ok, en la vuelta 36 vamos a hacer una cadena y tejo punto por punto. Son 12 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, así. Ok, miren. Hasta aquí está igual el Mario Bros, menos las manitas. Las manitas esas sí las tienen que agregar nada más los deditos. Ok, vamos a empezar la cabeza. En la vuelta 37 voy a hacer una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 12 aumentos y nos da un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 38 voy a hacer una cadena y tejo un punto bajo, un aumento 12 veces.
y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 39 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, 3. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué onda! 2, 3, 4, 5 y un aumento. 5 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 40 voy a tejer una cadena y tejo 6 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 4, 5, 6 y el aumento. Ok, en la vuelta 41 a la 51 vamos a tejer punto por punto. Cada vuelta la comienzo con una cadena y la cierro con un punto deslizado. ¿Ok? De la vuelta 41 a la 51, punto por punto, lo tejemos y regresamos. ¿Ok? Así. ¿Sale? Ok, ya llegué a la vuelta 51. En la vuelta 52 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, una disminución. 3, 4, 5, 6 y la disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 53 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución. 4, 5 y la disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ok, miren. Clavé el palito, le corté un pedacito porque está muy largo. Entonces lo corté con tijera y entonces lo clavo y para que no se salga yo le pongo silicón. ¿Ok? Y vean. Así. Entonces, ya que quedó, vamos a rellenar. Bueno, yo rellené de hecho primero y luego clavé el palito. Y entonces, vamos a la vuelta 54. Voy a hacer una cadena, 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y hago una disminución 6 veces y me da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 55 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos,
una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 56 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Vuelta 57. Vamos a hacer una cadena, un punto bajo. Ahí está. Una disminución 6 veces. Y nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Un punto bajo, una disminución y regreso. Ok, en la última vuelta, en la 58, voy a hacer una cadena, 6 disminuciones y rematamos dejando estambre para poder cerrar el circulito. Yo sigo rellenando conforme voy tejiendo para que quede durita la cabeza. ¿Ok? Entonces, ay, espérenme. Lo tejo, relleno y rematamos la cabecita. ¿Ok? Ok, miren, ya quedó el muñequito. Y mide, ay, espérenme. Uy, ahí está. 26 centímetros de alto. No, 25, son 25. Sí, ya se me hacía raro. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el pantaloncito. Vamos a hacer igual que las piernas. Primero los tubitos. Hago 2 tubitos, pero uno sí lo rematamos y el segundo no. ¿Ok? Entonces, miren, si quieren que quede paradito o así bien, pueden ponerle un palito por aquí en medio, lo pasan y lo atraviesan. Y el otro por aquí en medio y lo pasan y lo atraviesan. Entonces, yo lo voy a dejar así, la verdad. Yo nada más necesitaba el de la cabeza. Pero vamos a hacer el pantalón. Para eso vamos a necesitar el color azul rey. Espérenme, dejen enredo bien los estambres. Es que yo los tengo en una cajita. Miren. Yo los tengo en esta cajita y voy jalando y no se me tiran. Entonces, así los voy echando y ya ven que voy jalando el estambre. Y entonces, pero si los dejo sueltos así, las puntas, se enreda todo. Entonces necesito hacer esto. Ok. Ustedes van a hacer el primer tubito, ¿eh? Yo ya voy en el segundo. El segundo no se remata. Entonces voy a tejer 22 cadenas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Y vamos a cerrar la cadena en círculo. ¿Ok? Con un punto deslizado. La cadenita tiene que estar viendo hacia el mismo lado. Entonces, subimos, espérame, con una cadena. Y voy a tejer 22 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12 y así lo termino y regreso. Ok, ¿qué vamos a hacer? De la vuelta 2 a la 8 voy a tejer punto por punto. Ok, lo tejemos y me sale esto. Rematamos el primera pierna y la segunda no. Entonces, de la vuelta 2 a la 8 vamos a tejer punto por punto. Son 22 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Punto por punto. Ok, mire, ya tengo las dos piernitas. Y se acuerdan que les dije que la segunda no se remata. Entonces, vamos a hacer esto. Hago en la vuelta 9, vamos a unir las dos piernas. Tejo una cadena, 12 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tejo 3 cadenas, tomo el otra piernita, así. Y vamos a tejer, ay, espérenme, aquí. Vamos a tejer 22 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Y entonces tejo 3 puntos bajos sobre las 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y tejo los 10 puntos restantes de la primera pierna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y cierro la cadena, cierro la vuelta con un punto deslizado. ¿Ok? En la vuelta 10 vamos a hacer casi lo mismo. Vamos a tejer una cadena, tejo 12 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y en las 3 cadenas flotantes voy a hacer un punto, una cadena, ay, no, sí estaba bien, un punto bajo en cada cadena flotante. Son 3 puntos bajos. Y luego, en la segunda cadena, en la segunda pierna voy a tejer 22 puntos bajos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21 y 22. Y tejo 3 puntos bajos en la parte de en medio. 2 y 3. Y luego tejo 10 puntos bajos de la primer pierna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y cierro la vuelta con un punto deslizado y me da un total de 50 puntos bajos. Vean. En la vuelta 11 y 12 vamos a tejer punto por punto. Son 50 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Yo lo marco porque me pierdo. Entonces, vuelta 10, no, perdónenme, vuelta 11 y 12, vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Punto por punto. Así. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 13 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. Diez veces. No. Espérame, son 40. Así 10 veces. Y nos va a dar un total de 40 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución. Y regreso. ¿Ok? Ay, 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 ay. Ok. En la vuelta 14 vamos a tejer punto por punto. Son una cadena, 40 puntos bajos. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 15 vamos a tejer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 10 veces. Y nos da un total de 30 puntos bajos. 2 puntos, una disminución 10 veces. Y nos da 30 puntos en total. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 16 y 17 vamos a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la inicio con una cadena y cierro la vuelta con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Ok? Punto por punto. Lo tejemos y regresamos. ¿Sale? Así. Ahí está. Ok. Ya tejí las 2 vueltas y voy a rematar en corto. Ahí está. Voy a tomar 2 contadores. Miren. Aquí es la mitad, ¿no? Y acá es la otra mitad. Entonces, tengo que contar 15 puntos bajos de aquí a acá, creo es, de la mitad del pecho. Entonces, vamos a hacer esto. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15.
Entonces, la mitad más o menos es aquí. Si lo ven así, miren. ¿Ok? Es aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesito que este sea el punto 8, el de en medio. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está bien. Luego es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Este va aquí. Así. Entonces, 7 y 7 son 14 y 1 son 15 puntos bajos. Vamos a hacer esto. Hago una cadena sin soltar las puntas, jalo. Y me sale una orejita. Y me voy a esta parte donde empecé el conteo. Quito la marca y voy a tejer una cadena y tejo 7 puntos bajos y ahí donde empecé la cadena, ahí mismo hago el primer punto. Entonces digo, tejo 15 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quito la marca. ¿Vieron que coincidió que era el 8? 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y coincidió con la otra marca. Entonces, quito el excedente con mucho cuidado. Giro el tejido. Esta ahorita la escondemos. Giro el tejido. Subo con una cadena y la vuelta 19 vamos a hacer una disminución. Pero así vamos a hacer la disminución. Jalo, jalo y luego jalo los 3. Y tejo 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 puntos bajos. Y hago una disminución. ¿Ok? Giro. En la vuelta 20 hago una cadena, una disminución y luego tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos bajos, una disminución. Giro el tejido. Y en la vuelta 21 y 22 vamos a tejer punto por punto. Son 11 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Giro y la vuelta 22 otra vez tejo 11 puntos bajos. ¿Ok? Así. Esto es igual en el Mario Bros. El tutorial se los dejo, el link del tutorial se los dejo en la descripción y al final del video. Luego, vuelta 23, giro, hago una cadena y hago una disminución y tejo 7 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7
y una disminución. Giro el tejido y me da la vuelta 24, subo con una cadena y tejo punto por punto. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos bajos. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer los tirantes. Ok, voy a rematar aquí. Voy a esconder esta tira y voy a hacer esto. Voy a pegar aquí los dos botones, uno de cada lado. Los coso y regreso. ¡Ay! ¡Ay! Ahí está. Ok, miren, ya quedó. Entonces, vamos a hacer esto. A ver, espérame, ahí está. Voy a tejer con el color azul 25 cadenas. 2, 3, 4, 5. Ah, espérame. Mentira, mentira. Vamos a hacer esto. Jalo y hago otra vez la orejita. Ay, una disculpa. Es que vinieron los celdas a dejarme mi calendario. Entonces, miren, ya quedó. Y sí, me quedé en lo de la orejita, ¿no? Y entonces, en la parte de atrás, voy a hacer esto. ¿Ven donde terminé? Voy a dejar la vuelta y hago 1, 2, 3, 4. En el cuarto cadena. Hago esto. Jalo y tejo. 25 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Y hago esto. 1, 2, 3, 4, 5. Y en la sexta cadena hago un punto bajo. Y tejo lo demás en puntos bajos. ¿Ok? No es necesario que cuenten. O sea, son como 20 puntos bajos. Pero no se preocupen. Es el ojal para poner el tirante en el botón. ¿Ok? Entonces, lo hago así, punto por punto. La última parte, vean, así. A ver, trato de poner, o bueno, no, déjenlo así para hacer el amarre ya al final. Entonces, hago punto por punto. Si quieren lo pueden esconder aquí, el estambre. Así. Yo lo estoy escondiendo. El estambre en el ojal, bueno, en el tejido. Y ya quedó. Y tejo en la última cadena. Aquí, en el punto de al lado, voy a hacer un punto deslizado. Corto. Y vamos a rematar.
¿Sale? Entonces, cierro así. Jalo. Y esto. Entonces, este va a ir cruzado. Así. Y vean el ojal. Así. Entonces, otra vez, vamos a hacer una cadena sin soltar las puntas, jalo. Y hago lo mismo. Es 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Pero aquí lo hago en el quinto, para que cuando remate quede en el cuarto. Ahorita me explico. Y hago exactamente lo mismo. Hago 25 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Brinco 1, 2, 3, 4, 5 y en la sexta hago el punto bajo. Y entonces hago lo mismo. Espérenme, que quedó como flojo esto. Tejo punto por punto y cierro con un punto deslizado en el punto 4 que quedó aquí al lado. ¿Ok? Y hago exactamente lo mismo. Lo tejo y regreso. Ok, ya quedó. Miren. Ok, miren, ya quedó. Esta es la parte de atrás y esta es la delantera. Entonces, ahora vamos a hacer el cabellito. Y me falta la nariz y las orejas, porque voy a ponerle orejas. Entonces, dejen, preparo la comida y ahorita regreso, para que terminemos el muñeco. Ok, ya comimos, ya bebimos. Entonces, ay, me encanta cómo se Vamos a hacer, yo creo que vamos a hacer primero las orejas. ¿Saben por qué? Con eso vamos a tomar referencia para el pelito. Dejen, veo la foto del muñeco. Y bueno, les tengo una sorpresa, pero mejor no. Es que quiero hacer algo de esta serie de muñecos. Pero quiero ver si me sale. Pero necesito primero ver eso. Ok, sí, ¿saben qué? Mejor primero vamos a hacer las orejas. Para las orejas vamos a tomar el color carne y vamos a hacer 2 cadenas. Bueno, que sean 3 cadenas. Y en la primer cadena que tejí vamos a tejer 8 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Jalo y vean. Y voy a dejar estambre para unirlo a la cara. Así. ¿Ok? Y entonces voy a ensartar y voy a hacer esto. En la vuelta 2, 4, 6. Entre las 6 y las 7
voy a coser la oreja, tomando el color carne, nada más, de las vueltas. Y la voy a alinear a la mitad del cuerpo, del brazo, de todo el cuerpo lateral. Y vean, lo estoy pegando a la cabeza. Pego la oreja a la cabeza y agarro y coso un pellizquito abajo y atravieso la oreja. Oye, es que el frío no me deja. Me entume las manos y es donde... Ay, perdóname, es que sí hace mucho frío, pero mucho. Y entonces, ya quedó. Y vamos a rematar. Vuelvo a rematar. Y lo mando a otro lado. Lo clavo y mando a otro lado. Corto esto. Y corto este. ¿Ok? Entonces, hacemos la otra oreja y regreso. Ok, vamos a comenzar el cabello en color café oscuro. Y... ay, me encantó. ¿Cómo se ve? Ay, perdóname. Ah, bueno, vamos a hacer el bigote. El bigote lo vamos a hacer con 10 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y vamos a tejer a partir de la segunda cadena, tejo 4 puntos bajos, 2, no, vamos a tejer puntos altos, 4 puntos altos, 1, 2, 3, 4. Un aumento. Y luego 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Y veamos. Y vamos a rematar en corto. Si se les hace muy grueso, háganlos con puntos dobles bajos. Pero es que este tiene también el bigote muy, muy grueso. Entonces, creo que lo tiene más grueso que el hermano. Entonces, voy a hacer esto. Hice un amarre y ya. Y vean. ¿Ok? Entonces, ahora voy a hacer el cabello. Ahorita hacemos la nariz, pero ahorita hago el cabello. Y el cabello lo vamos a hacer en café. Ok. Voy a tejer 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5,
6 y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 hago una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok. En la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, 2, 3, 4, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 7, 2, 4, 6, 7, sí. Vamos a tejer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. 4, 5 y el aumento. 6 veces y nos da un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 vamos a tejer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok. De la vuelta 9 a la 16, no, a la 15, porque en la 16 voy a hacer algo. De la vuelta 9 a la 15 vamos a tejer punto por punto. Son 48 puntos bajos. Y estoy viendo si a la 15. Sí, vamos a tejer puntos bajos y regreso. Si hago una corrección ahorita lo pongo aquí en el video. Pero tentativamente es a la vuelta 15. Entonces, de la vuelta 9 a la 15, 48 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la empiezo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. Miren, fue a la vuelta 12, porque es que las orejas. Tengo que tomar en cuenta las orejas, ¿sí no? Entonces, en la vuelta 13 vamos a hacer esto. Voy a tejer 5 cadenas. 2, 4, 5 más una. Y voy a tejer a partir de la segunda cadena 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Y luego voy a tejer
aquí, me voy al de al lado, un punto deslizado. ¿Ok? Y tejo otro punto deslizado para brincar la oreja. Y vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. A ver. 18, 19, 20, 21 y 22 puntos bajos, 2 puntos deslizados y tejo 5 cadenas, 3, 4 y 5, más una, y a partir de la segunda cadena tejo punto por punto. Son 5 puntos bajos. 3, 4 y 5. Y cierro con un punto deslizado la vuelta. Voy a rematar. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer otra vez la cadena y sin soltar las puntas para que me salga la orejita. ¿Ok? Y me voy aquí. A la vuelta, no, volteo el tejido y agarro el último punto para que haya continuidad, si no se va a ver feo. Y entonces hago una cadena y tejo sobre el punto 22 que había tejido. Hago una cadena y ahí mismo hago un punto bajo y tejo 22 puntos bajos otra vez, y así de la vuelta 14 a la, ¿qué será? 18. No se preocupen, aquí en el video se los pongo a qué vuelta fue y regreso, ¿ok? Es que tengo que ir viendo la medida. Yo sé que a muchos no les gusta y que según los confundo y que no sé qué, pero yo estoy haciéndolo así me estoy grabando cómo lo voy sacando para que no tenga problemas de plagio, de no sé, que lo copié. Miren, giro y subo otra vez con una cadena y hago otra vez 22 puntos bajos. Voy en la vuelta 15. Yo creo que sí es tentativamente es a la vuelta 18. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, fue hasta la vuelta 18 que pudimos, que pude llegar. Entonces, ok, entonces. Oigan, y si pedí los botones, ¿verdad? A ver. Ah, no, que iba a hacerlos con con fieltro. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a rematar. Espérenme. Vamos a rematar. Lo hago en corto y remato. Entonces, esta voy a procurar clavarla aquí escondida y esta también. Voy a pegarlo
con silicón líquido. Entonces, primero pego la parte de arriba. Ay, se congeló. Pues está frío. Espérame. Es que cuando está frío me cuesta mucho ponerle. A ver si así. Ay, este va acá. Entonces, procurando. Ay, vean, le dejé la marca. Aquí. Que las patillas queden enfrente de de las orejas. Así. Y vamos a pegar las patillas. Ahí. Así. Espérenme. Se me movió. Así. Y voy a pegar esta. Así. Y al final, ahí está. Levanto esto y lo vamos a pegar. Así. ¿Ok? Así. Vean. Entonces, vamos a hacer la nariz para poder pegar el bigote. Así. ¿Ok? Pero no lo pego para poder pegar el bigote. Ok, la nariz. La voy a hacer con 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la vuelta 2 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 3 veces y nos da un total de 9 puntos bajos. Ahí está. Y cierro la vuelta. Dejen, mido. Ok, en la vuelta 3 y 4 voy a tejer punto por punto. Son 9 puntos bajos. Los tejo y regreso. Dejen ver si ya quedó el tamaño, que yo creo que sí. Y necesitamos, es que lo que no sé, si hacer una disminución para que quede como, ay, ¿cómo les diré? Como si fuera una perita, pero no, o sea, no sé cómo explicarme. Ahorita les digo cómo. Ya la estoy haciendo. Así, punto por punto. Ya es la última vuelta, la 4. Ahí está. Y ya quedó. Entonces,
Dejen veo cómo queda. No, sí, mejor la dejo así. Entonces, voy a rematar, pero voy a dejar estambre para unir a la cara. Relleno y regreso. Ok. Miren. Yo más o menos voy a tantear que vaya en la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5. En las vueltas entre las 5, no, entre las 6 y las 7 voy a coser la nariz. ¿Ok? Ahí empiezo. Y ya hacia arriba, ya sin moverla, voy a ponerla centrada al cuerpo. ¿Ok? Así. Así. Creo que en el de Mario Bros hice la nariz más pequeña, porque creo que va más pequeña, pero ahí sí es al gusto. Si tú la quieres poner de este tamaño también en Mario Bros, ahí sí es al gusto. Y voy a rematar. Y paso a otro lado. ¿Qué vamos a hacer? Voy a pegar con silicón el bigote. ¿Ven que se hace sin querer? Bueno, no sin querer. Pusimos un aumento que hace que se abra el bigote. Entonces, el bigote tiene que ir como en V hacia arriba. Y entonces vamos a pegarlo así. Así. ¿Ok? Voy a hacer la forma de los ojos. A ver si me sale. ¿Ok? Ok, ya quedaron. Ay, es que... Ahí está. Entonces, vamos a cortar en color negro de 1.5 centímetros de largo por 1 centímetro de ancho. El azul de largo vamos a cortarlo de 2 centímetros por 1.4 centímetros. Y el blanco lo vamos a cortar de 3 centímetros por 2 de ancho. Entonces voy a pegarlos, el azul hacia el medio. Sí, que parece como que está visco, pero no sé, o sea, sí sale en la caricatura. Y entonces hago esto. Y así pego el otro. Y se tienen que unir por el medio. O sea, tienen que verse como unidos por el medio. Espérenme. ¿A qué me refiero? Como si estuvieran haciendo visco. ¿Ok? Así. Así. ¿Ok? Y entonces ahora hay que unirlos así. Así.
Dejen. Así. Así. Ok. Ay, lo malo es que se lleva el barniz, el silicón. Se lleva todo el barniz. Quién sabe por qué, pero se lo lleva. Por eso luego no me las pinto, porque al tejer y pegar es donde se levanta el barniz. Entonces, voy a ensartar mi aguja con doble hebra y hago un nudo. Ahí está. Se parece al Mario Bros, pero no. Entonces, hago esto. Así. Ajá. Y me voy para acá arriba. Y vean. Y clavo ahí mismo. Y me voy al otro ojo. Así. Y entonces son 2, 4. 2, 4. Y me voy en medio de los 2 puntos. De los 4 puntos, o sea, me voy a los 2 puntos. Y lo mando a otro lado. Ahí está. Y ya quedó. Ok, ¿qué me falta? El gorro. Ahorita lo comenzamos. Ok, miren. En tono verde voy a hacer el gorro. Y voy a comenzar. Tejo 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la vuelta 2 hago una cadena y hago un aumento en cada punto. Ok, son 6 aumentos. Lo tejo y me da un total de 12 puntos bajos. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Así. Ay. ¿Sale? Ok, en la vuelta 4, espérenme. En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo
y regreso. ¿Sale? 3 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. ¿Sale? 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Vuelta 7. Vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Vuelta 8. Vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y nos da un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 6 puntos bajos, un aumento 6 veces y regreso. Vuelta 9. Vamos a hacer una cadena, 7 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y nos va a dar un total de 54 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Vamos a necesitar un cartoncito, no sé, estoy pensando, porque como no sé si quede durito o no, la gorrita voy a ver. Porque igual vamos a tener que ponerle un cartón a esta parte para que quede durita y se vea bonita, ¿ok? Entonces, pero eso también es opcional. Ahí sí depende de ustedes si lo quieren hacer o no. Entonces, dejen checo eso si lo pongo o no lo pongo. Ok, miren, sí lo voy a poner. Vamos a tomar la medida de esta vuelta de la que acabamos de hacer. Yo le voy a poner un poquito más, una vuelta más con aumentos. Pero vamos a cortar el cartón con la vuelta número 9. ¿Ok? Dejen corto. Yo reutilizo las cajas de lo que voy consumiendo, palomitas o cosas así. Y yo utilizo, si no quieres que se vea así el cartón, usa acetato. Con el acetato te queda bien. ¿Ok? Entonces, ahí sí es al gusto. Y si no le quieres poner el cartón, también es válido. ¿Ok? Yo porque le quiero dar forma al gorro. Y vean, más o menos quedó. Entonces, en la vuelta 10, 2, 4, 6, 8, 9, 10. Vamos a hacer una cadena, 8 puntos bajos, un aumento. 5, 6, 7, 8 y el aumento. 6 veces. Lo tejo y regreso. Me va a dar un total de 60 puntos bajos. ¿Sale? Entonces, 8 puntos bajos, un aumento y regreso. Ah, no, pero está igual que el Mario Bros. Ok, miren. Voy a hacer 2, 4, 6, 8, 9, 10 puntos bajos y hacemos un punto doble bajo y tejo 8 puntos altos.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dejen veo. Y entonces 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 puntos altos. Vamos a meterle 14 y luego hago un punto doble bajo y lo demás lo tejemos con puntos bajos. ¿Ok? Entonces tejo 10 puntos bajos, un punto doble bajo, 14 puntos altos y lo demás, entonces serían, espérame, aquí, serían 10 puntos bajos, un punto doble bajo, 14 puntos altos, un punto doble bajo, 10, no, espérame, 10, 24, 25, 26, 60 menos 26, son 4, 34 puntos bajos. Y en total me dan 60 puntos bajos. Pero es tomando la cadena, la parte de atrás de la cadena. Ok. Es que saben que estoy viendo que tienen está más elevado de aquí, de esta parte del frente. Entonces, voy a marcar. Bueno, aunque no necesitas marcarlo porque ahorita les explico por qué. Entonces, tejo 34 puntos bajos al final y ya quedó. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 12 voy a tejer una cadena, 10 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Y vamos a hacer un punto doble bajo y tejo 14 puntos altos. ¿Ok? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y tejo un punto doble bajo. Y ya tejo puro punto bajo. No importa que no cuenten los puntos bajos que restan. O sea, eso no es tan
problemático porque eso no lo necesitamos. Al final te van a dar 60 puntos bajos en la vuelta. Y vean, ya está agarrando la forma que yo quería. ¿Ok? Entonces, tejo así la vuelta 13 también, como tejí la 12 y regreso. ¿Ven que les dije que la vuelta 12 hiciera esto, ¿no? Ya lo hice. Entonces hago de la vuelta 13 y 14 lo mismo que hice en la 12. Les había dicho que nada más la 13, pero no, mejor también hagamos la vuelta 14. Lo tejo y regreso. Miren, ¿se acuerdan que les dije que le iba a poner el cartón? Ay, pues adivinen qué. No, le quedó re bien. No, entonces no le voy a... Por eso les decía, no sé si ponerle o no el cartón. Pero es al gusto. Miren, aquí en la vuelta 14 yo ya voy a rematar. ¿Ven que les dije que van a hacer lo de la vuelta 11? Igualito a la vuelta 14. La 12 a la 14 era lo mismo. 10 puntos bajos, un punto doble bajo, 14 puntos altos, un punto doble bajo y lo demás en puntos bajos. Y quedó, sí quedó bien. Me quedó mejor de lo que pensé. Entonces, ya remato y vamos a esconder esta tirita. ¿Ok? Entonces, primero clavo la aguja, luego ensarto. A ver, espérenme. Así. Y luego ya, jalo. Y entonces, vamos a buscar. ¿Ven dónde? Bueno, vamos a hacer la orejita como se los enseñé. Así, una cadena y sin soltar las puntas. Y vean, voy a tomar así el gorro. Lo que hice con puntos altos lo pongo hacia mi lado. Y buscan un punto antes donde hice el punto alto. El punto doble bajo, aquí. Y entonces, tomo la parte de adelante de la cadena y jalo la cadenita que hice. Ahí mismo hago la cadena y hago un punto bajo ahí mismo. Y hago 16 puntos bajos, pero tomando la parte de adelante de la cadena. Van 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. A ver, son 2, 4, 6. Espérenme. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Y tomo el último que es 17, donde está el último punto bajo doble. Giro. Y voy a hacer esto. Déjenme ver el dibujo para darle la forma al gorro. Ok. Giro. Y en la vuelta 16 voy a hacer una disminución y tejo
13 puntos bajos, o bueno, vamos a tejer hasta que queden 2 puntos bajos al final, 2 hoyitos, o sea, para hacer la disminución. Tiene que ir una disminución al principio y otra al final. Son 4, son 13 puntos bajos. Ok, es un punto, es una disminución, 13 puntos bajos y una disminución. Giro en la vuelta 17, hago una cadena, una disminución, hago 11 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y una disminución. Y ya vieron cómo hice la disminución. Porque resulta que si no hago así la disminución, se va a ver los hoyos o se va a ver raro. Ahora, vuelta 18, giro, hago una cadena, una disminución y tejo 9 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y una disminución. Este gorro les recomiendo más que el que hice con Mario Bros. Porque no, este queda mejor que ese. Lo vamos a cortar y remato. Sí, el otro sí me gustó, pero creo que este queda mejor. Creo que me quedó mejor. Es válido, de veras que es válido que vaya yo mejorando cosas porque pues era un poco inexperta. Entonces ahorita como que ya agarré callo y entonces ya estoy mejorando muchas cosas. Entonces, de hecho voy a hacer a Mario Bros. Para que vean cómo queda. Y de hecho, ojalá este chico me vuelva a pedir el Mario Bros. Y entonces ya lo tenga hecho. Vamos a hacer el logo, pero espérenme. Vean. ¿Qué vamos a hacer? Vean. Así queda. ¿Sí? Entonces, yo lo voy a pegar con silicón líquido. ¿Sale? Si ustedes lo quieren dejar suelto el gorrito, es al gusto. Yo sí lo voy a pegar. Y entonces, pego las orillas. Ay, es que todavía sigue frío. O sea, yo sé que es silicón frío, pero es que en mi casa está haciendo mucho frío. Entonces, ahí está. Dejen para que. Ahí está. Así. Ay, 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 ay. Lo pegué chueco. Lo pegué chueco. Ahí está. Y entonces aquí. Así. Y aquí le voy a hacer una tirita de silicón. Y con mucho cuidado pego la orilla. Voy a hacer el logo, pero ese lo voy a usar lo voy a hacer con fieltro y foamy porque no tengo fieltro en verde. Ah, no, sí tengo en verde. Sí tengo fieltro verde. Entonces, vamos a hacer. Ahí está. Es un círculo un poquito grande. ¿Cómo hago el círculo? Nada más giro la tela. No giro las tijeras. Las tijeras no las muevo.
para que me salga bien. Si no, no va a salirles ay, ¿cómo se llama? El trazo. Miren. Ahí está. Ahí está. No me acordaba que sí tenía fieltro verde. Entonces, vean. Ahí está. Y lo voy a pegar con silicón. Ay, disculpen el ruido. Es que yo no sé qué está haciendo Andovitas. Y no sé qué tanto mueve la cobija y está moviéndola. Y le pongo cobija porque hace frío. Y trae hasta su suéter, pero no. Como que no le gusta y anda moviendo todo. Por eso oyen la campanita. Óigala. Ay, pero si es. Ahora, pega la L derecha, porque si no. Así. Y ya quedó. Pues sí me quedó. La verdad me encantó. Mide 25 o 26 centímetros por el gorro de alto. Espero que les guste. Creo que lo mejoré muchísimo. Ay, me encantó. La verdad me encantó. Y la parte de atrás me quedó mejor. Los tirantes. Vean. Entonces, espero que les haya gustado. Y les tengo otra sorpresa de que voy a hacer. Voy a tratar de hacer el carro de Mario Bros. Espero que me salga. Porque pues no sé. La verdad no sé, tengo miedo, pero voy a ver. Voy a ver si me sale. Espero que te guste. Te dejo al final de este video. Te sale el link para el Mario Bros. Y ya después te digo bueno, te digo durante este tutorial qué partes le cambié al Mario Bros. Para que mejores. Como las manitas, el gorro. Y creo que los ojos, porque los ojos no los había hecho así. Pero espero te guste y nos vemos en el siguiente tutorial. Espero que me regales una manita arriba, un lindo comentario y nos vemos.